Entre la década de 1960 y principios de los años 70 se produjo un gigantesco fenómeno cultural multifacético que sacudió por completo al mundo occidental. Un movimiento antisistema político y liberal que atrajo y produjo una miríada de grupos activistas violentos y no violentos que involucraron jóvenes estudiantes de mentes brillantes, quienes lucharon por liberarse y superar la ortodoxia y la rigidez del modelo tradicional de la figura de autoridad de los años 50. Defendieron la libertad de expresión y la libertad de reunión. Abogaron por los derechos civiles y por los de las mujeres, los homosexuales, los discapacitados, los individuos de color y la ecología verde, marchando en contra del capitalismo y el status quo social. Surgiendo con más fuerza la revolución sexual y la desnudez pública, la libertad artística, el consumo de pornografía y la utilización de sustancias psicoactivas como símbolo de libertad, expresión y rebeldía. Este fenómeno, conocido como el movimiento de la contracultura, fue definido como la oposición política radical al establishment, al sistema, a la autoridad y a lo políticamente correcto. Antes de comenzar, sugiero revisar la segunda parte de esta saga previo a continuar, para tener un panorama y un contexto mucho más amplio, tanto de la historia expuesta como de las opiniones y posturas de los integrantes del canal Enigmas del Ser respecto al tema expuesto. Muchos grupos establecieron comunas y colectivos en respuesta a la desilusión que generaban las formas de vida estándar, con el objetivo de volver a los brazos de la Madre Tierra, deseando experimentar un estilo de existencia más primitivo, infantil y simbólico, que les permitiera conectar con lo espiritual, lo fantástico y lo sobrenatural, para lograr romper e incluso escapar del periodo tormentoso y gélido por el que estaba pasando la sociedad en plena Guerra Fría, junto con el amenazante enfrentamiento contra Vietnam. Es en este punto donde la CIA decide contraatacar la contracultura desde la oscuridad y la discreción absoluta, a través del proyecto COINTELPRO. COINTELPRO fue nombrado por la ex superviviente de operaciones encubiertas de la CIA, Barbara Hartwell, en sus archivos. COINTELPRO fue un programa encubierto e ilegal de contrainteligencia ejecutado entre 1956 y 1971 por el FBI, con el objetivo de infiltrar, sabotear, desacreditar, perturbar y neutralizar los movimientos políticos estadounidenses, que los funcionarios del FBI identificasen como subversivos y disidentes. Con astuta inteligencia, la oficina emprendió una ofensiva de divide y vencerás, en la que atacaban a los grupos opositores, destruyéndolos desde el interior para generar división, levantando sospechas y rumores entre integrantes, difamando a los líderes con historias fraudulentas en los medios de comunicación, haciendo uso del arresto y encarcelamiento falsos, la vigilancia, la violencia ilegal y la tortura, acoso, recopilación excesiva de información personal y secuestros y asesinatos silenciosos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de disimular y encubrir tanta violencia, negligencia y maldad, no solo de COINTELPRO, sino de MKUltra? El Comité Selecto de los Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales respecto a las actividades de inteligencia, también conocido como Comité Church, inició una importante investigación al FBI y COINTELPRO en 1976 para aplicar la justicia correspondiente, acabando por fustigar la conducta de la comunidad de inteligencia al afirmar y considerar que la agencia violó e ignoró prohibiciones legales específicas e infringió los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses, creyendo que, como los programas secretos servían para proteger la seguridad nacional o prevenir la violencia, no se les aplicaría la ley. Muchas de las técnicas utilizadas serían intolerables en una sociedad democrática, incluso si todos los objetivos hubieran estado involucrados en actividades violentas, pero COINTELPRO fue mucho más allá. Las revelaciones más impactantes del comité incluyen la operación MKUltra, que implicó la droga y la tortura de ciudadanos estadounidenses involuntarios, como parte de una experimentación humana sobre el control mental. El periodista de investigación y escritor político estadounidense Seymour Hersh publicó un artículo extenso y demoledor en el New York Times el 22 de diciembre de 1974, que expuso el tema de las joyas de la familia, una colección de documentos desclasificados que exponen una multitud de actividades ilegales y prohibidas de la CIA, y se acusó a la agencia de violar sus propios estatutos durante 25 años.
Sin embargo, a causa de la destrucción intencionada de la mayoría de los registros por parte de la CIA y a pesar de su incumplimiento de los protocolos de consentimiento informado con miles de participantes, la naturaleza incontrolada de los experimentos y la falta de datos de seguimiento, es posible que nunca se conozca el impacto total de los experimentos MKUltra, incluidas las muertes. Aunque el gobierno, la CIA y el Pentágono buscaron agresivamente, y a veces con éxito, evitar la responsabilidad legal, varios sujetos y sobrevivientes ejercieron demandas y algunos lograron recibir compensación. El Comité Church concluyó que evidentemente, no se obtuvo el consentimiento previo de ninguno de los sujetos. La CIA no solo fracasó en su objetivo de insertar una nueva mente en el vacío resultante del lavado de cerebro, sino que finalizó la investigación militar del LSD en 1963, porque los efectos del psicodélico resultaron demasiado impredecibles como para utilizarlo de forma efectiva. Mientras la contracultura procuró su desarrollo, el surgimiento de la generación Beat y los niños de las flores, también llamados hippies, incentivó un interés profundo por las religiones y filosofías orientales, el neopaganismo y la magia wicca, la teosofía, el esoterismo y el ocultismo, desarrollándose progresivamente una mentalidad nuevaerista de niño eterno, en la que prima el pensamiento mágico como estilo de vida, los conceptos entremezclados, nebulosos, contradictorios y sincréticos, que generalmente fueron obtenidos de fuentes inciertas pero muy atractivas, utilizando el conocimiento y la sobreinformación para adentrarse en un universo cada vez más fantástico y surrealista, impulsado descontroladamente por las sustancias alucinógenas y tendiendo a la formación de nuevos movimientos, sectas y religiones propias. Este es el tipo de espiritualidad que ha llegado hasta nuestros días, el tipo de espiritualidad que tenemos que enfrentar con mente crítica y que frecuentemente es adoptado en su forma más extrema, sectaria y religiosa, cuando el individuo se encuentra en un estado de oscuridad interior, donde generalmente es difícil aceptar y gestionar la realidad que se vive y se sufre, personas en condiciones de vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, el movimiento del nuevo pensamiento y el potencial humano dieron forma a la New Age. Del movimiento del nuevo pensamiento divinieron ideas relacionadas a la metafísica, el pensamiento positivo que suele transformarse en positividad tóxica, la ley de la atracción, la ley del espejo, el movimiento yo soy, la curación con la mente, la visualización creativa, la fuerza vital o energía sexual y el poder personal. Las religiones ovni del siglo XX incentivaron la confianza en la existencia y el culto de maestros cósmicos extraterrestres, como los maestros ascendidos, la Hermandad Blanca y la Confederación Galáctica del Comandante Ashtar Sheran, junto con Sananda, o sea, el Jesús metafísico, lo que sobrevino en el resurgimiento poderoso de nuevos médiums, canalizadores, sanadores, contactados y teóricos de la conspiración, que trajeron nuevas historias, movimientos y religiones al mundo. La ley del uno, el ser uno, el libro del conocimiento, el libro de Urantia, el secreto, un curso de milagros, el Kybalión, Crayon, la tabla esmeralda, el lenguaje de la luz. Son solo algunos títulos y herramientas New Age que nos ofrecen una versión muy distinta de la historia humana y el funcionamiento de la realidad, y que pueden llegar a ser muy perjudiciales si son integradas como una ideología o una religión en su totalidad, como leyes e ideales absolutos que pueden explicar los principios que rigen la vida, el universo y su creación, y por lo tanto a la persona, un caldo de cultivo para sectas peligrosas. ¿Con qué libertad, atrevimiento y descaro se utiliza la palabra ley para acompañar una creencia dentro de la New Age? Por supuesto que es posible que podamos comprobar por nosotros mismos la existencia de ciertos sucesos que parecen demostrar fenómenos de atracción, influencia o creación dentro de nuestra realidad, e incluso que se conviertan en recursos que nos ayuden a experimentar una vida más enriquecedora y mística. Pero la palabra ley ya predispone al individuo a caer en una mentalidad absolutista y radical que lo priva de observar al mundo tal y como es, complejo, dual e impredecible. No podemos controlarlo todo y es saludable aceptarlo. El Un Curso de Milagros, uno de los textos de autoayuda más vendidos y acogidos del mundo, fue canalizado por la psicóloga clínica Helen Schucman en plena contracultura, entre 1965 y 1972, a través de una entidad que ella identificó como Jesús.
El texto también utiliza expresiones como Cristo, Espíritu Santo, Hijo de Dios, expiación y crucifixión, por lo que las lecturas evidencian una profunda influencia cristiana por parte de la canalizadora o el colectivo. Durante su estancia en la Universidad de Columbia, conoció al psicólogo médico y profesor William Tedford en 1958, quien colaboró con Schuckman en el proyecto, a pesar del ambiente tenso e irascible que había entre ambos especialistas. Helen estuvo experimentando visiones y sueños altamente simbólicos y significativos durante sus primeras estancias con William, hasta que una noche recibió el mensaje de una voz que le dijo: «Este es un curso de milagros. Por favor, tome notas». Revisando nuevas conexiones entre la New Age moderna y la Agencia Central de Inteligencia, tenemos que William Tedford recibió varias subvenciones de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Este es el currículum del señor Tedford. Aquí dice que fue consultor psicológico senior del programa de estudios en ecología humana en la Universidad de Cornell. Y aquí dice que Tedford recibió subvenciones del Fondo de Ecología Humana. Pero, ¿qué es la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana? Una fachada generada por la CIA y ubicada en la Universidad de Cornell, que otorgó becas a científicos sociales e investigadores médicos para apoyar la investigación del MK-Ultra y el lavado de cerebro con sustancias psicoactivas, un tema que ya revisamos en el primer capítulo de esta saga. De hecho, se acepta la teoría de que Tedford estuvo involucrado en el subproyecto MK-Ultra 130, porque los archivos de la agencia revelan que este proyecto buscaba explorar ciertos asuntos respectivos a la personalidad, llevándolo a cabo dentro de la mencionada fachada de la CIA, la de la ecología humana. Exactamente, un campo de estudio, un lugar geográfico y una época en la que tanto William como la misma Helen Schuckman estuvieron involucrados. En este artículo del Dr. David Price, se detallan las subvenciones que se conoce que fueron financiadas por la fachada de la CIA, y nos encontramos con los nombres de Helen Schuckman y William Tedford. Esto indica que sin lugar a dudas, consciente o inconscientemente, ambos personajes trabajaron para la CIA y el proyecto MK-Ultra. ¿Qué pasaría si en realidad la doctora Schuckman hubiese recibido alguna dosis sutil de alucinógeno por parte de Tedford, que le hubiese permitido experimentar tales percepciones? Aldous Huxley escribió Las puertas de la percepción en 1954 mientras estuvo bajo los efectos de la mescalina, y fue todo un éxito entre los jóvenes de la contracultura. Otro ejemplo de conexión de las religiones Nueva Era con la CIA es el caso de Andrija Puharich, doctor en medicina de la Universidad Northwestern desde 1947 a través del entrenamiento especializado del ejército, quien funcionó como capitán del Centro Químico del Ejército de Edgewood desde febrero de 1953, sede que llevó a cabo investigaciones clasificadas con sujetos humanos. El 14 de febrero de 1952, Puharich se encontró con el Dr. D.G. Vinod, asesor gubernamental y vicepresidente del Parlamento Mundial de las Religiones, y lo invitó a realizar sesiones de telepatía en Nueva York. Vinod entró en trance a las 9 de la noche y contactó con un grupo de entidades presuntamente universales, dioses y guías creadores de la humanidad que se hacían llamar los 9, la Enéada, y que estaban interesados en el trabajo de Puharich. Estas entidades, estos controladores del universo, según el científico, proporcionaron una gran cantidad de detalles supuestos sobre los orígenes de la civilización, las lenguas y las mitologías, relatando una cosmología propia y exponiendo información sobre 5 culturas extraterrestres distintas, junto con sus características sociales y tecnológicas. Además de mostrar especial interés en los acontecimientos políticos superficiales y ocultos de la Tierra. Estos seres también fueron canalizados por el famoso doblador de cucharas Uri Geller y la medium Phyllis Schlemmer. En 1993, Phyllis Schlemmer lanzó su obra El único planeta elegido, un tomo popular de la New Age que precisamente relata las enseñanzas de estas 9 entidades o supuestos principios que observan a la humanidad desde el inicio de los tiempos, y quienes designaron al científico social Dr. James Hurtak como líder espiritual. Observemos que esta es la manera clásica en la que se van creando las sectas religiosas, líderes espirituales elegidos. Puharich estaba investigando en secreto para las agencias de inteligencia sobre manipulación psicológica y drogas alucinógenas, y tuvo su propio centro de investigaciones en Glen Cove, al que llamó Laboratorio de Electrobiología Experimental de la Mesa Redonda, donde realizó experimentos con médiums, telépatas y psíquicos voluntarios.
Andrija buscaba algún medicamento que estimulara la percepción extrasensorial latente en los seres humanos, la causa que inició la investigación con sustancias alucinógenas y hongos psicodélicos. En 1953 comenzó su colaboración con el investigador y pionero en el estudio de la etnobotánica Robert Gordon Wasson en la evaluación de alucinógenos chamánicos, y en 1957 Wasson publicaría un artículo titulado Buscando el hongo mágico en la revista Life sobre el uso de hongos entre los indios mexicanos de Oaxaca. El profesor hereje del futuro Club Psicodélico de Harvard, Timothy Leary, lo leyó. Viajó a México y tuvo su primera experiencia psicodélica. Luego volvió a Estados Unidos y allí comenzaron sus experimentos y sus religiones con el LSD como su santo sacramento. Un caso que vimos y que se enlaza directamente con el capítulo anterior. De hecho, el escritor y filósofo británico Aldous Huxley visitó el centro psíquico de Andrija en agosto de 1955 y en una de sus cartas a su amigo, el psiquiatra Humphrey Osmond, se revela que el Dr. Pujarich utilizaba LSD en sus experimentos parapsicológicos. La instalación atrajo la atención del ejército estadounidense, que vio potencial en el uso del poder de la mente para beneficiar a Estados Unidos en su Guerra Fría contra los soviéticos. Posiblemente el proyecto MK Ultra 58, que tuvo el fin de estudiar y recolectar especies de hongos alucinógenos de interés para la Oficina de Servicios Técnicos en 1956. Andrija también experimentó las habilidades psíquicas con niños de todo el mundo en Turkey Farm, traducido como la granja de pavos, una casa ubicada en Ossining, Nueva York, donde aparentemente practicaban rutinas de meditación, sesiones de contar sueños, ejercicio, cocina y limpieza, y lecciones sobre metafísica, religión y desarrollo personal, además de recibir sesiones de hipnosis para volver a la civilización madre. Más allá de lo que esto haya significado para el Dr. Pujarich, estos niños fueron apodados como Star Kids, niños estelares o niños del espacio, ya que él creía que eran de origen extraterrestre y que habían regresado voluntariamente al planeta Tierra para ayudar a la elevación de la conciencia humana, una idea inventada por Pujarich que se asemeja peligrosamente al concepto de la espiritualidad moderna actual de las semillas estelares, es decir, seres extraterrestres y de otras dimensiones avanzadas encarnados en la Tierra. Cabe señalar que Turkey Farm fue profusamente frecuentado por una miríada de individuos y grupos seguidores de las enseñanzas New Age. Hay quienes creen que estos niños estaban siendo entrenados para operaciones clandestinas, ya que se conoce que Pujarich fue miembro de Essentia Research Associates en Nueva York, una organización de científicos y empresarios que realizaban investigaciones psíquicas para el Pentágono, la NASA y la Comisión de Energía Atómica desde los años 50 hasta finales de los años 70. En 1952, Pujarich presentó un documento en nombre de Essentia al Pentágono, titulado Una evaluación de la posible utilidad de la percepción extrasensorial en la guerra psicológica, y tuvo contacto directo con los Rockefeller y los Bronfman. Si bien es difícil conseguir documentación no autorizada sobre Pujarich, se sabe que estuvo absolutamente fascinado por los trabajos de Nikola Tesla y que logró estudiar de cerca el caso de Doña Pachita en 1978, la curandera psíquica mexicana que también fue investigada por Jacobo Greenberg durante los periodos de contracultura. ¿Por qué la CIA se empeñó en propagar las enseñanzas New Age con tanto empeño, tal como Barbara Hartwell, ex superviviente de operaciones encubiertas de la CIA, lo informó en sus archivos? Esta saga principal de 3 capítulos sobre el origen de la New Age representa la base primordial por la cual asentaremos investigaciones posteriores que llevaremos a cabo respecto a las características esenciales de la New Age y los movimientos asociados, con el propósito de descubrir y analizar los aspectos negativos, aprender y concientizarnos sobre los aspectos positivos y crear un criterio propio que nos posibilite dilucidar y explorar una espiritualidad más saludable y genuina, que nos conecte progresivamente con nuestra auténtica esencia, nuestra verdadera personalidad, el genuino ser. Sin fanatismos, sin trampas, sin ilusiones y con amor. Querido espectador, muchas gracias por sintonizar. Esto es Enigmas del Ser, un espacio especial para compartir, investigar e indagar sobre espiritualidad.